laiguana.tv. Yo creo que hubo en ese momento tres cosas que luego fueron echadas por la borda. En primer lugar, hubo una estrategia indefectiblemente democrática, claramente democrática, que no hizo concesiones a los atajos, que no hizo concesiones al puchismo, que no hizo concesiones a la búsqueda de soluciones extrademocráticas y extraelectorales. Eso es lo primero. Al tener un discurso claramente democrático, quien nos escuchaba sabía, no, esta gente va es por este carril. En segundo lugar, teníamos una dirección colectiva, con todos los defectos que pudiese albergar la experiencia de lo que fue la Mesa de la Unidad Democrática en aquel tiempo. Ese era un espacio donde había más de una treintena de partidos y donde semanalmente y a veces de manera interdiaria se debatía la política, se discutía la política y se entendía que quizás haciendo las cosas como hubiese querido un pequeño grupo hubiésemos avanzado más rápido, pero que discutiéndola entre todos y resolviéndolo entre todos llegábamos más lejos, como en efecto se demostró. Y en tercer lugar teníamos una vocería consensuada, lo que decía el hijo de la señora Marina, que era el secretario ejecutivo, el vocero de la alianza, era lo que se resolvía en el plenario de la mesa. Es decir, no eran ocurrencias de Jesús Torrealba, era lo que efectivamente se construía colectivamente en la dirección política plural que entonces tenía la oposición. Después no se tuvo ninguna de esas cosas. En primer lugar, dejó de tenerse una estrategia democrática, electoral, desde finales del 2016. Ustedes recordarán que cuando el gobierno, por evidente temor a perderlo, le escamoteó a los venezolanos la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio en el año 2016. Entonces, en vez de reflexionar sobre lo que había pasado, en vez de hacer un balance sobre lo que había pasado y ver cuál era la mejor vía para seguir obteniendo victorias, en vez de eso, se empezaron a producir, en vez de tener políticas y estrategias, se tenían consignas. La marcha Miraflores era una consigna, como que si una marcha fuese una estrategia y no una mera actividad. Había una cosa estrambótica llamada el vacío de poder, ¿no? Por supuesto, el país y el mundo no veía ningún vacío, veía un señor en Miraflores mandando con énfasis. Cosas así peregrinas. Y luego, en el 2017, de manera absolutamente irresponsable, se optó por la violencia, se optó por la salida parte 2. Por supuesto, yo no estoy diciendo acá que los hechos lamentables que ocurrieron allí hayan sido culpa de la oposición. Yo no estoy diciendo que las víctimas, sobre todo, que allí se propiciaron, evidentemente, quienes oprimieron los gatillos en su inmensa mayoría fueron personas vinculadas o a los cuerpos de seguridad del Estado o a los grupos irregulares mal llamados colectivos. Pero uno tiene que ser muy serio y decir, ¿en qué contexto se produjo eso? ¿Quién convocó esas acciones? ¿Dentro de qué línea errónea esos hechos lamentables se produjeron? Entonces, hay que decirlo por la calle del medio, en el año 2017, estos sectores intentaron el atajo de la violencia para luego tratar de recoger velas en forma absolutamente desordenada, nuevamente sin hacer balance. El 30 de julio se acabó esa dinámica con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y a partir del 30 de julio los mismos que habían llamado literalmente a la insurrección dijeron, bueno, mira, hay elecciones de gobernadores y de alcaldes, vota por mí. Por supuesto,
repito, si tú vas a hacer un giro en política, a mí me parece absolutamente legítimo, pero tú tienes que explicarle al país y sobre todo a tu gente cuáles son las razones de ese giro para que te pueda acompañar. No se produjo ese balance, no se produjo ese acompañamiento y entonces de ahí vino la abstención del 2018, que fue un error descomunal. Vino luego la declaración del llamado gobierno interino del 2019, que ya hemos visto tras 4 años de desgaste que fue un error terrible. La abstención del 2020, cuyos efectos los estamos pagando hoy todos los venezolanos. Esa es la situación. Ahora, la buena noticia es que eso no es una maldición gitana, eso no está escrito en los cielos, eso no está en las Sagradas Escrituras. Es decir, esto se puede cambiar. Claro, o sea, este proceso político es el resultado de los aciertos y de los errores de nosotros los venezolanos. Y nosotros los venezolanos podemos cambiarlo. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.